Jesús nos pide nuestro corazón, porque sabe que un corazón entregado a Él es capaz de cambiar al mundo. También es verdad que no hay nada más engañoso que el corazón, pero puede ser restaurado, renovado, sanado y perdonado, como hemos estado viendo en los últimos estudios bíblicos. También del corazón mana la vida, lo dice la palabra, pero tiene que ser guiado, enseñado y purificado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, por supuesto. Y es por eso que Jesús nos, en la palabra, en la Biblia, nos enseñaba a través de parábolas para poder entender cosas muy profundas y muy grandes de una manera sencilla, de una forma realista y reveladora. Da un mensaje siempre exigente y expresivo para que lo podamos entender, y nos presenta siempre su corazón también en las parábolas. Nos dice cómo es el reino de Dios, cómo debemos comportarnos para alcanzar también, después de ser perdonados y sanados y lavados por la sangre de Jesús, cómo comportarnos en ese reino, ¿no? En el reino de los cielos. Y en Lucas nos presenta una de las llamadas parábolas de la misericordia, narradas por Jesús, lo cual es maravillosa. Es una de las parábolas más que ha dado más la vuelta al mundo y que da mucho tema para poder enseñar. Y lo encontramos en Lucas 23 y dice así. Lucas 10, 25. Dice así: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura. Y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que puso de misericordia con él, el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es mi prójimo? Lo decía para justificarse, porque si podemos encontrarle la vuelta a algo, lo haremos. Encontrar algo gris, un limbo entre algo o cabos sueltos, siempre lo encontraremos para justificarnos, porque siempre queremos encontrarle, ¿no?, ahí el lado débil, decir, bueno, por ahí me puedo coger o por ahí puedo yo tener una manera de justificarme. Pero Jesús no deja nada para que podamos justificarnos en esta parábola, porque primero le pregunta a alguien que estudiaba la palabra, ¿no?, a un maestro de la ley, que es el que día y noche, toda su vida estudian la palabra, ¿no? Y le dice que qué es lo que encuentra en la palabra de Dios, ¿no? Y lo resume bien diciendo que es: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y bien dijo, y Jesús se lo hace referir. Y aquí en esta parábola, Dios nos enseña que cumplir el espíritu de la ley, o sea, el amor, es mucho más importante que cumplir la letra de la ley. No es solamente estudiar y religiosamente tener conocimiento, ¿no?, de la palabra de Dios, sino que el cumplir lo que trae el espíritu de la palabra es cumplir con el amor que Dios nos pide que le tengamos a Él y al prójimo. Y también cómo
¿Cómo respondes cuando alguien está en gran necesidad, ¿no? Aquí Jesús nos está presentando un corazón y el cual tienes que ponerte tú allí y decir, ¿cómo respondo yo cuando veo a alguien en gran necesidad, ¿no? Y aquí Jesús amplía la definición de prójimo usando a alguien despreciado por los judíos, los samaritanos. Y aquí tratando de explicar sencillamente que nuestra fe se debe de manifestar con las obras que hagamos. Y así Jesús revolucionando la idea que tenían los fariseos, los judíos y también los religiosos, la idea que tenían los religiosos de simplemente seguir la ley, ¿no? De simplemente hacer esto porque es lo que tengo que hacer y hasta ahí llegar. Y aquí Jesús revoluciona totalmente esa idea diciéndoles que la verdadera religión es el amor. El cumplimiento de la palabra de Dios es el amor a Dios y al prójimo, compasión y misericordia. Jesús, si os fijáis, no define completamente y dice, esta es la definición de prójimo, sino que lo deja implícito. La definición se da en función de la obra. Y en lugar de samaritano, fijaros cómo lo vuelve a decir, dice el que tuvo compasión, ¿no? Cualquiera, ¿no? El que tuvo compasión de él, cualquiera puede ser. Por eso rompe todas las barreras Jesús de nacionalidades, de razas, de conflictos entre pueblos y naciones, ¿no? Y aquí Jesús deja en esta parábola todas estas preguntas que nos hacemos y al oír esta parábola, ¿no? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Por qué? ¿No? La pregunta a Jesús, siempre Jesús respondiendo con una contrapregunta, ¿no? Si os fijáis, el lugar es inconveniente del todo. Es un lugar muy peligroso, una interrupción peligrosa en ese camino. El camino de Jerusalén a Jericó se le llama el camino de sangre, porque ahí se derrama mucha sangre, se derramaba mucha sangre por los ladrones. Es una distancia, si mal no me equivoco, es una distancia de 25 kilómetros y medio de peligros. Era un lugar muy peligroso por los ladrones, ahí mataban gente. Y Jesús pone un lugar totalmente inconveniente, ¿no? Donde sea, así te pille de una manera que dices, no, aquí no puedo pararme, ¿no? Aquí no puedo ayudar a nadie, ¿no? Un lugar sumamente peligroso. Tú piensas en tu país dónde sería ese lugar tan peligroso que dijera, no, aquí no me paro, ¿no? Pero fíjate cómo Dios nos pone al límite y te dice, ¿dónde? En el camino entre Jerusalén y Jericó. El camino de sangre, el más peligroso que había. Fíjate que el amor es una interrupción en nuestras vidas, ¿no? No nos lo esperamos, no lo estamos esperando ahí a que llegue, sino que muchas veces viene, irrumpe en tu vida y tienes que reaccionar, tienes que sacar de tu corazón lo que hay, ¿no? Y eso siempre nos lleva a Jesús a ver lo que hay en nuestro corazón, que nosotros seamos sinceros y veamos cómo somos
cómo reaccionamos ante las cosas que no nos esperamos, ¿no? Ante las interrupciones. Dios, y lo que salta a primeras es lo que abunda en nuestro corazón. Y la pregunta aquí también es: ¿estamos dispuestos a que Dios irrumpa en nuestras vidas, que nos sorprenda y nosotros reaccionar de una manera favorable, de una manera que el Señor nos dé su ok, nos diga: muy bien, lo has hecho muy bien? Así es como puedes demostrar el amor, ¿no? El amor entre hermanos, amándonos los unos a los otros, amando a Dios. Y por supuesto que todos los que pasaron por allí tenían sus cosas que hacer. Nadie iba por ese camino de paseo o sin nada que hacer. Tenían asuntos que resolver. Todos tenían sus cosas que hacer. Y si te das cuenta, aquí también Jesús nos dice que al estarnos narrando esta parábola, vemos que el amor es una inversión. La razón de por qué la gente le teme a este tipo de amor, a este tipo de muestras de amor, es porque requiere algo valioso de nosotros, requiere algo valioso de ti, de tu tiempo, de tu dinero, de tus recursos, de tu corazón. Por eso es una inversión, porque requiere algo valioso de ti, de mí, ¿no? Y fíjate que el buen samaritano que pasaba por allí le da de sus recursos. Fíjate cómo saca vino y aceite, que por ese camino eran muy, muy necesitados, porque había que ir preparados para recorrer ese camino. Y le da de su vino, de su aceite, ¿no? Y llevaba también dinero y le pone sobre su animal, sobre su burro, su caballo, sobre su burro. Y llevándolo allí, lo lleva a un lugar donde sea mejor tratado. No lo deja allí, no lo deja allí tirado, sino que sigue ayudándolo hasta el final, hasta que viera que se encontraba bien. Que no es simplemente decir: aquí está esto y toma, te doy esto para que sigas adelante, ¿no? Algunas veces sí podremos hacerlo, otras veces no, tendremos que llegar hasta el final, hasta ver que esa persona está bien. Y Dios te lo pagará. Dios, que no es deudor de nadie, sabe perfectamente todo lo que hemos invertido en las personas, lo que hemos hecho por ellas, y sabe Dios cómo pagarte. Ahora, ¿qué inversión estamos dispuestos a hacer en las personas? Las personas es lo más valioso. Jesús lo sabe, Jesús nos lo explica constantemente en su palabra, y Dios es a quien quiere realmente ayudar, es a las personas, a la eternidad de las personas, en este lugar, en esta tierra, demostrar el amor de Dios, ayudando al prójimo, teniendo en cuenta todos los mandamientos de Dios, que se resumen en: amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley, ¿no? No es casualidad también que el sacerdote y el levita pasaran por allí. Jesús escoge muy bien sus palabras, y estas dos personas que pasan por allí representan la religiosidad y el ministerio, ¿no? Como algunas personas tan ocupadas en lo que tienen que hacer, tan ocupadas en la palabra
de Dios, en estudiarla, están metidos en la palabra que no son capaces de poderla llevar a sus vidas de una manera práctica, donde realmente se ve el trabajo de Dios en nuestras vidas, en lo práctico, en nuestras obras. Y aquí Jesús utiliza muy bien estas palabras para que nosotros entendamos que no simplemente es estar metidos, estar viendo qué dice la palabra, llenando nuestra cabeza de conocimiento, sino que llevando también la palabra en nuestros hechos. Muchas veces hablan más nuestros hechos de Dios que nuestras propias bocas, que nuestras propias palabras. Podremos predicar, hacer tantas cosas, decir, dar nuestra vida por otros, pero si no tenemos amor, nada somos. Y el Señor nos lo explica, nos lo dice de una manera y de otra, para que tengamos esto de que no solo mires y dejes la letra escrita o que la quieras meter en tu conocimiento como algo que dentro, simplemente por estar dentro de ti y conocerla, ya va a ser que tú tengas esa manera de expresar, ¿no? lo que está haciendo Dios en tu vida. Siempre tenemos que sacar de nuestra cabeza y de nuestro corazón lo que hay en forma de obras. De la abundancia de nuestro corazón tiene que hablar la boca y tiene que obrar nuestras manos y nuestras actitudes, y es todo una forma de ser, una forma de vivir, un corazón samaritano, un corazón dado a los demás, dado a Dios primeramente. Si os fijáis, pasando de largo, y los dos tenían conocimiento de Dios, pero ninguno de los dos cumplió la ley de Dios, que es amar a tu prójimo, ¿no? Dice, misericordia quiero, no sacrificios. Lo dice Oseas 6:6. Quizás uno dice, no, es que tenían muchas cosas que hacer, no es que iban súper ocupados. Sí, seguro, pero así va a ser muchas veces en nuestra vida. Serán interrupciones que vendrán a nuestra vida y tendremos que decidir en ese momento qué es lo que queremos hacer, cómo queremos obrar y si realmente estamos dispuestos a hacer una inversión en las personas, en hacer algo por los demás. Yo creo también que se comportan como insensibles, como cobardes, sin compasión e indiferentes al dolor de los demás. Y algunas veces en una u otra medida, a veces nos comportamos así porque tenemos miedo de que algo nos pase, tenemos nuestros prejuicios, nuestras barreras, pero ¿quién es este? No lo conozco. Y ponemos pues siempre pretextos, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos, Fernando y yo nos conocimos en el Instituto Bíblico Cristo para las Naciones en Dallas, Texas, y los dos trabajábamos en mantenimiento, limpiando la escuela para pagar nuestros estudios allí. Fernando tenía beca y yo trabajaba para pagar mis estudios, y estábamos trabajando. La escuela se encuentra en un lugar, en un vecindario, en una zona de Dallas muy peligrosa, donde hay muchas etnias, es un lugar interracial, donde pues es muy peligroso. Incluso por las tardes ya las chicas teníamos que pedir que nos acompañaran si teníamos que ir a la biblioteca o al Music Building o algún lugar. Teníamos que pedir que nos acompañara el ministerio, que era también se me ha olvidado el nombre. Bueno, nos acompañaban, eran como security guard, la seguridad, ¿no? Nos llevaban a los diferentes edificios,
o si no teníamos que encontrar a alguien que nos acompañara, ¿no? Y es un lugar muy peligroso. Y ahí en medio de ese lugar se encuentra Cristo para las Naciones. Y me acuerdo que estábamos trabajando, Fernando y yo, y de repente oímos un balazo y afuera, en la calle donde estábamos, fuera del edificio, en el gimnasio estábamos limpiando y vimos que le habían disparado a una persona de color. Y sin pensarlo salimos los dos a ayudarlo. Le habían disparado en la pierna porque no se había dejado quitar su chaqueta y su ropa que parecía de marca, ¿no? Alguien lo vio caminando y le quiso robar, era en plena luz del día, le quiso robar su chaqueta y no se dejó y le disparó en la pierna. Pues lo llevamos al lobby del gimnasio y lo pusimos allí, y me acuerdo que no quería que le rompiéramos su pantalón, ¿no? Porque parecía de marca, yo no sé si era de qué marca era ni nada, pero él estaba muy preocupado de que le rompiéramos sus jeans, y estábamos allí pues viendo, y era un disparo en el muslo, y al final pues vinieron a socorrerlo gente que podía realmente hacer algo por él, pero me acuerdo que no lo pensamos dos veces en ayudarlo, ¿no? En salir a por él y llevarlo a un lugar seguro, a un lugar donde pudiera ser atendido. Y estoy segura que quizás otros que hubieran pasado por allá a lo mejor se hubieran aprovechado de que él estaba tirado en el suelo y al final le hubieran robado lo que él tanto protegía, que eran sus pertenencias, ¿no? Luego también me acuerdo de una vez que íbamos en el coche y al pasar por una zona de bosque, de reojo, mi cuñado Oscar iba conduciendo y Fernando iba junto a él, y atrás íbamos mi hermana y yo y nuestra sobrina, mi sobrina bebé. Y cuando de reojo vieron que un hombre cogía a una mujer y la llevaba hacia el bosque violentamente, ¿no? En lo que paramos y ellos se bajaron a socorrerla. Y al llegar al lugar donde la tenía, ya la había golpeado terriblemente la cara, ya tenía el vestido, le había quitado la parte de abajo, la tenía toda desvestida casi, y ellos, el hombre estaba fuera de sí, y ellos pues tratando de librarla de él, pues forcejaron y pelearon con él, hasta lo que lo pudieron reducir, ¿no? Entre los dos, y él pataleaba y quería pegarles, ¿no? Al final pudieron salvar a la chica de ser violada, o no sé qué le iba a hacer, quizás hasta de la muerte, ¿no? Al final llamamos a la patrulla y la chica estaba asustadísima, le pudimos dar toallitas húmedas para que se limpiara, estaba toda ensangrentada, terrible, y la patrulla se llevó al agresor, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos pasado de largo y no la hubiéramos ayudado, ¿no? Si no nos hubiéramos compadecido de ella, ¿no? Y si entre dos no podían someterlo a este hombre, imagínate ella, ¿no? Le hubiera pasado, no quiero ni pensar que le hubiera pasado, y muchas veces no podemos pensarla dos veces, sino que tenemos que reaccionar de una manera siempre favorable, siempre pensando en ayudar, en siempre echar una mano a los demás, y que Dios nos proteja de verdad, que habrá caminos terribles como el que te digo, ¿no? Como el que Jesús mismo escoge de Jerusalén a Jericó, un camino donde mataban gente, y sabemos que hay lugares en donde no es conveniente. Hay personas que no las conoces y no sabes si puedes ayudar,
Y yo pido que el Señor nos dé esa sabiduría para decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Ir dispuestos a decir, Señor, ayúdame a hacer bien las cosas, a hacer tu voluntad, a tener un corazón samaritano, no solamente ocasionalmente tener un buen corazón hacia los demás, sino vivir en esta actitud, un corazón samaritano, un corazón que esté constantemente viendo, Señor, yo te amo a ti y amo a los demás, quiero demostrarlo con mis hechos. Aquí el pasaje nos muestra dos significados: una lección de misericordia hacia los necesitados. Fíjate cómo en un terrible momento estaba, yo creo que si lo hubieran dejado ahí, muere. Y el otro es el anuncio que los no judíos pueden también observar la ley y en consecuencia entrar en la vida eterna, ¿no? Jesús atando todos los cabos, que no hubiera nada que pudiera justificar a cualquiera que escuchara esta parábola, que pudiera cogerse de algún cabo suelto y decir, mira, de aquí me cojo y no, aquí Dios no me está pidiendo esto. Todo lo deja bien atado para que no haya duda de cómo debemos comportarnos hacia los demás, hacia los necesitados. Jesús no hace distinciones entre los hombres. Todos son prójimos, sin importar nacionalidad, religión ni ideas políticas. La práctica del mandamiento del amor es para todos y no debemos de tener excusas y decir, no, en este caso no aplica. Yo creo que eso el Señor nos debe dar la sabiduría, como te decía, y orar para que sea el Señor el que nos diga, ahora tienes que hacerlo, ¿no? Algunas otras veces no tendremos la capacidad de parar o hacer algo por las personas, pero siempre debemos de tener esa disposición, ese corazón para ayudar, ese corazón que se conmueve, que tiene misericordia, que es empático, que no ve la necesidad y le pasa por encima o no se siente ni siquiera responsable de alguna manera, ¿no? Y Jesús escoge a un samaritano para ilustrar a cualquier sujeto, a cualquiera, ¿no? Incluso hasta una persona que no tendría ni por qué ayudarte. En este caso porque había una gran rivalidad entre judíos y samaritanos, no se llevaban, no tenían buena relación judíos con samaritanos, y Jesús escoge sabiamente esta figura y lo menciona como tal, ¿no? Para que cualquiera pueda entrar en esa categoría. De cualquiera puede ayudar, cualquiera puede ser un buen samaritano. Y esa extensión es ilimitada, ¿no? Un samaritano ahí quiere decir cualquiera, todos, una extensión ilimitada para todos. Puede ser que cualquier lugar, cualquier persona, en cualquier circunstancia. Como te decía, las preguntas aquí que podemos tener hacia a quién ayudar se responden durante la narración, ¿no?, de la parábola. ¿En dónde? ¿En cuándo? ¿A quién? ¿Por qué? ¿No? Por amor. ¿A quién? A cualquiera que lo necesite. ¿Cuándo? Cuando pase esto delante de ti. No pases de largo, ¿no? ¿En dónde? Puede ser en cualquier momento. Y llevando Jesús la atención de todos a imitar este comportamiento de alguien que no tenía por qué hacerlo,
y lo hizo. Incluso invirtió dinero de sus recursos, de su tiempo y dando Jesús, diciendo, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dar la milla extra, es un poquito más, ¿no? A veces decimos, es que ya es suficiente, ¿no? Yo creo que un poco más siempre nos dice el Señor, y más que tenemos que tener esto muy claro. El Señor nos lo pagará. Es una inversión que hacemos en las personas, en alguien, en una persona que Dios ama, porque Dios ama a todo el mundo. Su influencia es tal que el significado del buen samaritano, la influencia de esta parábola es tal que el significado del buen samaritano describe el criterio bíblico que ha dado pie y fundamento a los derechos humanos. ¿Sabes que en España es delito no prestar ayuda a un necesitado en carretera? Estamos obligados a ayudar a todo aquel que se encuentre en alguna necesidad en carretera, un accidente. Tenemos que parar. Es delito no parar, porque esto es siguiendo el criterio bíblico de que estamos obligados, que hay un derecho. Los derechos humanos nos dicen que tenemos que pensar siempre en que nosotros podemos hacer algo, incluso simplemente llamar para que alguien venga y lo socorra, ¿no? Y estas cosas Jesús termina diciendo que el que usó o el que fue misericordioso es el que se comportó como prójimo, el que se comportó como Jesús espera que nos comportemos. Y termina cerrando esta parábola tan tremenda diciendo, ve y haz tú lo mismo. No da pie a que tengas alguna otra pregunta, decir, no, pero aquí no sé si yo también entro. Todos, ve y haz tú lo mismo, para que no nos justifiquemos, para que no estemos pensando que de alguna manera estas cosas no son para nosotros, o que dejemos para un tipo de personas, para un tipo de persona, para alguien que tiene recursos, alguien que puede, alguien que tiene tiempo. Es para todos, es para todos. Y además que sabes que me encanta que el Señor siempre hablando a nuestro corazón, diciéndonos que todo lo que siembres vas a cosechar. Y esta ley es muy fuerte, porque cuando siembras bien, los frutos, la cosecha es buena, pero cuando siembras mal, la cosecha es mala y no nos gusta. Y la manera de volver a empezar, de limpiar la tierra que ha sido mal plantada con malas semillas, la única forma es desarraigar todas estas malas plantas, malas hierbas, malas semillas, limpiar esa tierra y sembrar bien. Tenemos que desarraigar ciertas cosas en nuestra vida para poder obedecer, ¿no?, los mandamientos que Jesús siempre Él mismo hacía, ¿no? Él no nos va a pedir algo que no haya hecho Él antes. Él no nos va a pedir algo que no tengamos dentro. Primero lo da para que cuando sea necesario lo podamos sacar de nuestro corazón, del tesoro de nuestro corazón, de lo que hemos estado cuidando, como empezaba yo este estudio, que de Él mana la vida, y es ahí donde tenemos que cuidar nuestro corazón, que sea un corazón compasivo, un corazón
dado a los demás, porque así también otros se darán a ti, porque Dios lo ve todo, lo sabe todo y está en todo, y Él no es deudor de nadie. Tenemos que descansar en esto y tenemos que saber que muchas veces simplemente el obedecer, simplemente el tener una buena actitud y buenas obras ya traerá su reino a esta tierra. El reino de Dios es como. Muchas veces simplemente por ser misericordioso con esa persona, después puedes hablarle de Dios, puedes llevarlo a Cristo. ¿Por qué? Porque esto es el reino de Dios. Trae su reino aquí. El obedecer, el ser de corazón samaritano, trae el reino de Dios a este lugar, y trae salvación, y trae sanidad, y trae restauración, renovación. Simplemente el obedecer su palabra, el no estar mirando, pero tratándonos de justificar, pero este sí, pero este no, a quién sí, a quién no, dónde, por qué. Trae su reino aquí. El hacer la voluntad de Dios trae el reino de los cielos a esta tierra. Jesús nos dice: todo lo que atemos en esta tierra será atado en el cielo, todo lo que sea desatado en esta tierra será desatado en el cielo. Trae la misericordia de Dios con tus hechos. Trae la salvación de Dios con tus hechos. Trae el perdón de Dios con tus hechos a esta tierra. Y tú verás cómo este reino se extiende, cómo este reino puede ser llevado a todas partes, a todo ser y en cualquier circunstancia. Y esto es lo que Jesús nos quiere dar y nos quiere dejar en esta parábola. Todos podemos tener un corazón samaritano. Todos. Te pido que no te desconectes y que podamos alabar al Señor juntos, y que en este tiempo de adoración puedas tener un encuentro con Él y llevar este asunto, ¿no? a las manos del Señor y decirle: Señor, ayúdame a tener un corazón que esté siempre dispuesto a ayudar, no mirar a quién, no mirar en dónde, no mirar cuánto me va a costar, cuánto tengo que invertir. Un corazón samaritano siempre está dispuesto a traer el reino de Dios a esta tierra. Que Dios te bendiga. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para
el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes,